Dios maravilloso. Padre, vamos a su presencia, Señor, en el nombre de Jesús, en esta hora, dándoles gracias, Señor, a usted por su amor, por todas sus misericordias, y porque usted nos permite, Señor, en esta hora poder llegar hasta este medio de gracia que es aprender de su palabra, Señor, y crecer en ella, para conocerlo cada día más a usted, y a través de ella, Señor, ser transformados a su imagen. Señor, te doy gracias por los profesores que usted ha puesto en este discipulado inicial, por Camila, por Antonio, y te doy gracias porque hoy día me corresponde a mí, en tu voluntad, poder estar en el discipulado inicial. Guíeme, Espíritu Santo, para que yo hable solo lo que usted quiere hablar, enseñe solo lo que usted quiera enseñar, que no haya nada humano, Señor, en nuestro análisis de tu palabra, Señor, y que todos seamos edificados y bendecidos. Oro por la vida de Carla, Señor. Estamos contentos de que ella sea parte, Señor, de este discipulado, y creemos que la salvación también ha llegado a su casa, mi Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, creemos que tú estás con nosotros. Amén y amén. Amén. Hoy día nos corresponde, hermanos, abordar un tema bastante eh, especial, un tema bastante profundo, y que yo creo que en los estudios anteriores Camila y Antonio viven lo mismo, en el sentido de darnos cuenta que no podemos agotar todo un tema en una sola clase. Creo que todas las clases que se han venido desarrollando hasta acá, los estudios asociados al hombre, al pecado, a los atributos del Señor, todos esos estudios no se agotan en una clase, en una sesión, sino que tienen un hilo conductor con las sesiones que vienen. Y hoy día vamos a hablar de la salvación. Vamos a hablar de este gran temazo que es la salvación. Y es un tema que debiera despertar un interés radical en todos nosotros, ¿ya? Todos nosotros debemos estar interesados como hijos del Señor en comprender qué es la salvación y en conocer cómo Cristo a nosotros nos salvó. Amén. Voy a intentar hacer el estudio desde acá, desde el comedor de mi casa, y si no, me voy a ir a otro cuarto. Así que disculpen que les diga esto, pero ahí ya, la florcita ya subió. Quiero estar aquí concentrado para poder hacer bien este estudio. Amén. Entonces, cuando hablamos de la salvación, quiero que definamos salvación bíblicamente. ¿Qué se entiende por la salvación del Señor? Y lo primero, vamos a ver un cóctel de versículos que he seleccionado. Y a través de estos versículos vamos a ir definiendo qué es la salvación. La palabra de Dios nos va a entregar definiciones a través de ella misma, de qué es la salvación. Entonces quiero que miremos el libro del profeta Jonás. Vamos a ir a Jonás, al capítulo 2 de Jonás, al versículo 9. Quiero pedirle a alguien que lo pueda leer. Jonás 2:9. Vaya ahí al Antiguo Testamento y ubique Jonás, capítulo 2, verso 9. Me importa la parte B del versículo, que es la parte final, pero léalo completo. Jonás 2:9. ¿Quién lo puede leer? Amén. Amén. Vamos. ¿Quién dijo amén? Yo, Ya, dale, el 9 Carlos. solamente, Solo el 2:9. 9, sí. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Amén. Pagaré lo que prometí, las salvaciones de Jehová. Dicho de otra forma, también podemos decir para iniciar el estudio de hoy que la salvación es del Señor. Amén. Quiero que eso quede claro, diametralmente claro, porque antes de arriesgarnos a decir que la salvación es un asunto nuestro, eh, la salvación es del Señor. Eso es lo primero. Y en este estudio vamos a ver no solo qué es la salvación en términos bíblicos, sino que es cómo Dios salva, y que la salvación que Él otorga a los hombres que Él elige solo depende de Él. Aquí el profeta Jonás, seleccioné este pasaje, él está en el vientre del pez. Recuerden ustedes que él, a causa de su desobediencia, vivió todo esto. Y el registro bíblico de Jonás 2 dice que ya un pez lo había tragado. Leemos en Jonás 1:17 que el Señor tenía preparado un gran pez para que tragase a Jonás.
El Señor ya había decretado que un gran pez tragase al profeta. Estoy leyendo Jonás 1:17. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Y estando en esta condición, el profeta se arrepiente delante del Señor, está viviendo las consecuencias de su desobediencia y ora al Señor, pide perdón al Señor. Y aquí, al llegar al versículo 9, él, consciente de toda su confesión, dice que la salvación es de Jehová, la salvación es del Señor. Eh, Cuando aparece la palabra aquí, salvación, hay un uso hebreo que se está dando a salvación. Y salvación aquí es Jesúa, Jesúa, no lo asocian a Jesús, no lo asocian a Jesús aquí en términos de cómo se pronuncia la palabra, solo que en hebreo es Jesúa, y salvación aquí significa liberación. De otra forma, en la toma de apunte ustedes podrían registrar que lo que el profeta está diciendo acá en Jonás 2:9 es que la liberación es del Señor. Su liberación del vientre del pez, su rescate, su preservación, aún en medio de este inminente peligro, es un asunto del Señor. Vemos la respuesta del Señor en Jonás 2:10, que el Señor manda al pez a que vomite a Jonás en tierra. De esta manera vemos una definición continua a lo largo del Antiguo Testamento, que va a ser muy similar a cómo se define salvación en el Nuevo Testamento y a lo largo de toda la Biblia. Que para partir diremos que la salvación del Señor es su liberación, es su preservación, es su rescate que Él ofrece. En el libro de Éxodo, en el capítulo 14, en el versículo 13, en el libro de Éxodo, voy a leerlo yo, Éxodo 14:13, está este uso similar de lo que es salvación. Y dice Éxodo 14:13, Moisés le dice al pueblo antes de que ellos entraran y vieran el milagro de las aguas del Mar Rojo, dividirse en dos y que el pueblo del Señor cruzara en seco, como nos enseña la Escritura. Dice que Moisés, antes de a cerca de 2 millones de personas en promedio, les pronuncia esto. Éxodo 14:13, no temáis, les dicen, no teman, estén firmes y vean ustedes la salvación del Señor. Usando el término hebreo, podríamos leer esta línea y vean ustedes la Jesúa del Señor. Vean ustedes la Jesúa del Señor. Vean ustedes la salvación que Jehová, que el Señor hará hoy con ustedes, porque los egipcios que hoy han visto nunca más para siempre ustedes los verán. Entonces quiero que noten cómo aquí también en Éxodo 14:13 el significado de salvación se asocia a liberación, se asocia a rescate. Jonás fue preservado de morir en el vientre del pez. Imagínense lo horrible que puede significar eso. Nosotros en la escuela dominical escuchamos esta historia desde muy niños. No sé si ustedes que están aquí viéndome y escuchando y prestando atención, y nos imaginábamos a un hombre en el vientre de un pez, pero yo creo que de la imaginación a la realidad hay una gran distancia. Estar ahí rodeado de jugos gástricos, ¿cierto? Asfixiado, no sé, con una especie de pánico adentro, con un pez movilizándose en el océano. Qué tremendo, qué tremendo. Y ahí el profeta experimentó la salvación del Señor, experimentó el rescate y una palabra que me parece muy importante aquí para que anoten, al lado de salvación, la preservación. El profeta fue preservado ¿de qué? De la muerte. Fue preservado de que el pez no solo lo tuviera ahí digamos, en sus fauces, sino que el pez se lo tragara y que luego, bueno, terminara en descomposición dentro de los intestinos del pez. Fue preservado. Vemos también en Éxodo 14:13 que el pueblo del Señor es preservado, librado de la mano de los egipcios, estos enemigos, y que además el pueblo sea librado a que el Señor los salve por conquista cuando ellos cruzan el Mar Rojo y Dios hace un milagro portentoso en la Escritura, que las aguas son abiertas. Y si la Biblia lo enseña así, nosotros creemos en la inspiración plenaria de la Biblia, por ende aceptamos estos hechos como reales y verídicos. Amén. Entonces, esos dos versículos para que quiero ir lento, quiero que vayan digiriendo esto.
que la salvación está asociada a la liberación. La liberación está asociada en estos dos versículos a la preservación. Noten que la palabra salvación en la Biblia, como mínimo, aparece cerca de 166 veces. 166 veces. Hoy día en una concordancia que tengo, me dediqué a contar las veces que aparecía salvación en una concordancia que me ayudó mucho, y cerca de 166 veces, considerando el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, aparece el término salvación. En el Nuevo Testamento, solo en lo que queda del Nuevo Testamento aparece 106 veces, ¿ya? 106. Para completar los 166 veces los usos de salvación, sumo lo del Antiguo Testamento. En este sentido, observamos en el Antiguo Testamento que esta es la gran definición de salvación: preservación, liberación, rescate. En otros usos en el Antiguo Testamento, ¿qué piensan ustedes que también puede significar salvación? Vayan pensando en sus cabezas, ¿qué puede significar salvación? Bueno, también cuando se habla de salvación en el Antiguo Testamento, se habla de Dios salvando a la nación, por ejemplo, de enemigos, de pueblos, de invasores extraños. De Dios salvando a la nación de Israel en términos de territorio y en términos espirituales al librarlo de sus opresores. Por ejemplo, por allá en Primera de Samuel, no es necesario que retengan tanto esta cita, pero en Primera de Samuel encontramos a Saúl proclamando la salvación del Señor cuando Israel es librado de la mano de los amonitas. Y hablamos de una salvación nacional. También salvación en el Antiguo Testamento está asociada a la rectitud de Dios, al establecimiento de la justicia de Dios. En el Nuevo Testamento, y quiero que escuchen esto, por favor, porque esto es importante hacia dónde vamos. Importante hacia dónde vamos, porque quiero ser muy reiterativo en esto. Los usos de la salvación en el Antiguo Testamento son sombra de lo que habría de venir. Amén. Son sombras, son fotografía de lo que habría de venir. Escucha esto. Tú puedes tener la fotografía de una persona. Usted puede tener la fotografía de una persona, pero la fotografía no es lo mismo que la persona. ¿Me entendieron eso? El Antiguo Testamento es como una foto y el Nuevo Testamento no nos trae la foto. El Nuevo Testamento nos trae a la persona. Entonces, la salvación en el Nuevo Testamento está asociada, vinculada a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios salva a los pecadores arrepentidos solo por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Y quiero que veamos algunos versículos. ¿Quién puede leer? Busquen ahí. A ver, le voy a pedir a mi hermana Sole que busque Apocalipsis 7:10. Luego le voy a pedir a Sofía que busque Tito 2:11. Tito 2:11. Mauri, no sé si puedes usar el micrófono, no lo sé. Tito 3:5. Entonces, la hermana Solange, Apocalipsis 7:10. Hermana Sofía, Tito 2:11. Mauricio, Tito 3:5. Le voy a pedir a María Angélica que busque Romanos 1:16. Y le voy a pedir a mi hermana Ángela que busque Romanos 5, versos 9 y 10. Con esos versículos vamos a trabajar en el avance de lo que es la definición de la salvación en términos bíblicos. Y bien, ¿quién tiene Apocalipsis 7:10? Vamos. Amén, pastor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y clamaban a gran voz, diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Amén. Note usted que hay una similitud entre lo que ocurre en Jonás 2:9 en el Antiguo Testamento y lo que ocurre en Apocalipsis 7:10. Este es un pasaje profético. Ya aquí la iglesia ya está en gloria con el Señor Jesucristo. Y clamamos, pronunciando en este cuadro que Juan ve,
La salvación pertenece a nuestro Dios. La salvación es un asunto del Señor, no es un asunto del hombre, es un asunto del Señor, que está sentado en el trono y al Cordero. La palabra salvación en el griego, en el Nuevo Testamento, es la palabra sotería, sotería, ¿ya? Esa palabra es importante que ustedes la conozcan. Yo sé que este es un discipulado, digamos, inicial en términos de introducirnos a los fundamentos, pero la escribí en el chat, pero deseo que nos empapemos de este lenguaje. Es la palabra sotería. De hecho, cuando hablamos de salvación, hablamos de asuntos soteriológicos. Esa es la palabra, soteriológicos. La soteriología, ¿ya? Ese es un término teológico, pedagógico, que nos ayuda a definir cuando estamos hablando de salvación, ¿ya? Y en el fondo lo que están diciendo ellos es, si leo la Biblia en su traducción griega, es la sotería, la salvación, el rescate, la preservación son de nuestro Dios. Qué hermoso es esto. ¿Quién tiene Tito 2:11? ¿A quién se lo pedí? A la hermana Sofía, si no me equivoco. Vamos, Tito 2:11. Tito 2:11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Amén. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para sotería, para liberación, para rescate, para preservación, ojo con eso, a todos los hombres, a todos los hombres. En el marco de esos hombres se entiende a los hombres que son elegidos de entre todos los hombres. Amén. Porque también más adelante vamos a aprender por las Escrituras que si la salvación es del Señor, y escuchen esto, si la salvación es del Señor, de Él depende a quién Él salva. Es un asunto de Él. Amén. ¿Y quién tiene Tito 3:5? ¿A quién se lo pedí? Tito 3:5. Amén, pastor. Vamos, Mauri. Tito 3:5 Sí. dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Gracias, Mauri. Mire, nos salvó, aparece nuevamente este uso, ¿ya? Sabemos que lo demás tiene que ver con que Él nos salvó no por obras de nuestra propia justicia, sino que nos salvó porque Él quiso, por su misericordia, pero quiero que se fijen en que si la salvación es del Señor, Él es quien nos salva, eso es lógico. Aquí nos salvó también es nos libró, note que está en pasado, ¿ya? Esto responde a un decreto eterno, a un decreto soberano, en que Dios nos predestinó, en que Dios nos eligió en Cristo, nos libró, nos preservó, nos salvó. ¿La salvación de quién es? Es del Señor. Quiero que esa idea sea reiterativa para que nuestro posible ego que nos queda vaya disminuyendo y entendamos que la salvación es del Señor. María Angélica creo que le había pedido Romanos 1:16. Sí, Por favor. dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Gracias. Este versículo es muy conocido por todos nosotros, cuando el apóstol Pablo está hablando del poder del Evangelio, ¿cierto? Que el Evangelio es el brazo fuerte del Señor, que el Evangelio es la omnipotencia de Dios. Es decir, el Evangelio es la buena noticia de parte de Dios. Dice él, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, es dinamos en el griego, es dinamita, ¿ya? Es dinamita, es una bomba, es poder de Dios para salvar, para librar, para preservar. Miren, yo sé que a veces el día viernes hasta ahora ya como que estamos medio así, medio renqueados, pero miren, yo quiero que usted note que hemos hablado en 20 minutos, como mínimo 2 ideas. Una, la salvación es del Señor. Segundo, hemos dicho que salvar tiene que ver con librar
con preservar, con rescatar. ¿Ya? Eso quiero que quede ahí en mente. Dice, porque es poder de Dios para salvación. Para salvar, para librar, para preservar. ¿A quién? A todo aquel que cree, al judío primeramente, es decir, el pueblo escogido, y también a los gentiles, y también al griego. Y aquí voy a cerrar este cóctel de versículos introductorios. ¿Qué tiene Romanos 5, 9 y 10? Mi hermana Ángela, sí. Amén. Dice así en el nombre de Jesús. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Amén. Amén. El Señor me llevó a que buscáramos este versículo para cerrar esta parte introductoria, y quiero que miremos el 9. Romanos 5, 9 dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, es decir, la sangre de Cristo, la sangre que él mismo entregó, ¿ya? De hecho, nosotros hablamos de la sangre derramada, pero un uso más bíblico es la sangre entregada. La sangre entregada, porque la sangre se entrega en beneficio de los destinatarios de esta salvación tan grande que le pertenecen al Señor. Dice que por él seremos salvos de la ira, seremos librados, seremos preservados. La pregunta es, ¿de qué vamos a ser preservados con la salvación que viene del Señor? La respuesta me imagino que ya la tienen en la punta de la lengua. Seremos preservados de la ira. Amén. De la ira. Seremos preservados de la ira. ¿Qué es la ira? La ira, definida en términos bíblicos asociados al Señor, responde a uno de los atributos de Dios, a la justicia de Dios, que Dios es su justicia, que es 1000 veces mejor que decir que Dios tiene justicia. Dios es justicia. Amén. Dios es justo. Entonces existe algo que las Escrituras nos enseñan, que Dios también se aira. Y que Dios incluso está airado todos los días contra el pecador, a causa de sus pecados, a causa de sus maldades. Cuando nosotros hablamos de pecado y definimos pecado, tenemos que describir esto. Solamente voy a mencionar como actuar no conforme a la ley de Dios, no conforme. Y cada vez que nosotros pecamos, más bien lo que manifestamos es querer hacer nuestra propia voluntad. Es decir, yo me creo Dios para mí mismo. Yo me hago mi propia ley. Ese es el pecado. Dios dice, no hurtarás, yo hurto. En el fondo yo le estoy diciendo al Señor, a mí no me importa tu ley, yo tengo mi propia ley aquí. Al hacer eso, yo estoy cometiendo realmente un crimen cósmico. Estoy atentando contra un Dios que es santo, contra un Dios que es amor, pero también contra un Dios que es justicia. Es justicia. Y este Dios, revelado en las Escrituras, nos ha dicho que Él está enojado contra todos aquellos que violan su ley, que transgreden su ley. Y que temprano o tarde o temprano, Él los va a castigar. ¿Ya? Va a llegar el día del juicio para ellos. Esa es la realidad de la Biblia. A veces nosotros decimos Diosito, el caballero de arriba, dicen algunos insolentes por ahí. Don Jesús, no sé, he escuchado yo por ahí. El tatita Dios. La verdad es que ninguno de esos usos son usos reverentes delante del Señor. Nosotros como estudiantes, ¿cierto?, de este discipulado inicial y toda la iglesia, debiéramos entender que tenemos que tener usos correctos para dirigirnos a Dios. Primero, Dios es espíritu. Amén. Él es todopoderoso, Él es autoexistente y Él se ha revelado en las Escrituras como un Dios de toda autoridad, como un Dios de todo control, como un Dios de todo poder. Entonces, eso a usted y a mí nos debiera producir en nosotros, por la obra del Espíritu Santo, un acercamiento más reverente
ante la presencia del Señor. Un acercamiento más reverente. Yo a veces he escuchado en oraciones, por ejemplo, Señor, tú eres un buen hombre. Dios, tú eres un hombre bueno. No, Dios no es hombre. ¿Ya? ¿Qué quiere Trinidad? Sí, ya velo. Dios no es hombre. Amén. Dios es espíritu. Y no quiero irme al tema de los atributos de Dios, pero ¿para qué estoy diciendo esto? Que nosotros, ¿con qué propósito estoy señalando esto? Que nosotros también tenemos que entender que Dios tiene ira, y tiene una ira que se va acumulando, una ira que es progresiva contra todos los pecadores. Amén. El 10 dice, porque si siendo enemigos, que éramos antes de Dios, antes de estar en Cristo, éramos enemigos de Dios. Y esta era una enemistad mutua, recíproca. No es solamente, quiero que entiendan esto, que Dios nos consideraba a nosotros enemigos, sino que para nosotros también Dios era un enemigo. Esto es mutuo, no es que los seres humanos anden por la vida como unas pobres víctimas, con un drama existencial de que por qué vine a este mundo, como dirían los padres del existencialismo europeo. No, no. Es una enemistad, es una alienación, es una separación mutua, recíproca. Ambos estábamos en pugna con Dios. A lo mejor usted no se daba cuenta, no sé, pero usted odiaba a Dios, odiaba a Cristo, odiaba su palabra. Y cuando hay dos enemigos, hay uno que puede tomar la iniciativa para que esa enemistad se termine. Y ustedes saben quién tomó la iniciativa, ¿cierto? Me imagino que ustedes están al tanto de quién fue que tomó la iniciativa para que esa enemistad terminara. Fue Dios mismo, por medio de la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Fue Él quien tomó la iniciativa. Sabemos que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Juan 15:16 dice, el Señor, hablando ahí, le a sus discípulos, no me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes. Y eso nos remite al principio de hoy, que la salvación es del Señor. Entonces note el 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos, seremos librados, seremos preservados por su vida, por su sacrificio, por su entrega. El Señor nos preservó y el Señor también nos preserva, aún en el presente. ¿Están entendiendo, cierto? Estamos bien, estamos ahí aprendiendo, estamos saboreando esto. Anoté aquí, con esfuerzo, una definición para salvación. Y le ruego al Señor que me ayude a ser lo más preciso con las escrituras de esta definición que tengo aquí, que traté de reunir varios elementos para que podamos entender qué es la salvación. Te la voy a leer, voy a ir lento, ¿ya? La salvación, a partir de lo que hemos visto, es el acto mediante el cual Dios, atentos con lo que viene, nos salva de sí mismo. En la salvación, Dios nos salva de sí mismo. Miren, una medida que va avanzando en el conocimiento de Dios, no hay mayor deleite que el conocimiento de Dios. Uno va mejorando sus definiciones bíblicas, las va mejorando, porque el Espíritu Santo nos lleva a esto para deleitarnos más en el conocimiento profundo de quién es el Señor. ¿Ya? Nosotros podríamos definir salvación con un nivel de precisión mucho menor. Por ejemplo, decir, la salvación es ser librado del infierno. La salvación es ir al cielo. La salvación es que yo antes era mentiroso y ahora no miento tanto. Que ahora yo soy evangélico. Que ahora yo voy a la iglesia y me congrego, soy salvo porque, no sé, estoy inventando, pero quizás a lo mejor si a alguien se le ocurre otra cosa me lo podría decir, pero es lo que se me viene a la mente ahora. Podríamos tener tantas definiciones de qué es la salvación, ¿ya? Incluso podríamos solo decir que la salvación es ser sacado de todo lo que no es Cristo para ser puestos en Cristo.
Sin embargo, si miramos las Escrituras y entendemos el parámetro de un Dios justo, un Dios santo, un Dios que está en enemistad con el hombre, a causa de su pecado. Ya vamos a hablar después de la gracia, pero por ahora deténganse ahí. Y esta doctrina a veces puede sonar ofensiva para los seres humanos. Y bueno, qué bueno que sea así, porque los seres humanos no hemos pasado la vida entera ofendiendo al Señor. Así que alguna vez que la palabra también nos ofenda y nos confronte. Sin embargo, cuando vemos la salvación del Señor, Dios nos salva de sí mismo. ¿Por qué? Porque el juicio de Dios está sobre nosotros. Ya dice Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte. Es muerte. Mire, y aún así usted ve imágenes de gracia y misericordia. Cuando Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén, Dios podía haberlos destruido, inmediatamente haberlos aniquilado. Ellos habían violado su ley, ellos habían atentado contra su voluntad. Pero ahí hay una imagen de gracia, ¿cierto? Entonces noten por favor esto, que en la salvación Dios nos salva de sí mismo. ¿De qué nos salva? De su justicia. De su justicia. Dios nos salva de su ira santa. Y ahí podríamos ir desmenuzando, nos salva del infierno, nos salva de la separación eterna, ¿cierto? Nos salva de la muerte eterna espiritual, pero nos salva de sí mismo, porque Dios está enojado contra los pecadores. Con esto no estoy diciendo que no los ama. Amén. Pero así como los ama, también Dios está enojado con ellos. Estas son dos realidades que tenemos que ver bien. Nos salva de sí mismo. Nos salva de su justo pago por nuestros pecados y de su propia ira santa. Él nos salva de su propia ira santa. ¿A usted no le causa gozo esto de saber que Dios, que está enojado con nosotros, que pudiera Él pulverizarnos y hacernos desaparecer de la faz de la tierra? Él mismo toma la iniciativa y dice, yo voy a salvarla de mí mismo. Wow. Mediante su salvación y el decreto libre, porque Dios tiene decretos, que son decisiones inviolables de Él. El decreto libre de a quien, escuche esto, de a quien Él quiere le otorga salvación. A quien Él quiere le otorga salvación. Esto enseñan las Escrituras, ¿ya? Ahí pueden haber libros, pueden haber manuales, pueden haber predicadores por internet dando vueltas diciendo otra cosa, no nos interesa. Nosotros tenemos que definir la salvación como la definen las Escrituras, aunque parezca así como extraño, impopular, no sé. Los predicadores, los maestros, no tenemos que pedir disculpas por enseñar las doctrinas de la palabra del Señor. Entonces note usted que Él salva a quien Él quiere. Dios decreta libremente a quien quiere Él otorgar su salvación. Y nos acepta solo y únicamente en Jesucristo. Amén. Dice el apóstol Pablo a los Efesios que Él nos hizo aceptos en el amado. Él nos hizo aceptos en Cristo, a causa de Cristo, porque el Padre, antes de amar a María Angélica, antes de amar a Marco, a Antonio, a Solán, el Padre ama a su Hijo. Lo ama con un amor supremo y a causa de su Hijo. Esto tiene que terminar con el ego. A causa de su Hijo, nosotros somos en Cristo también amados por el Padre y alcanzamos esas gracias, esas bendiciones que tenemos en Cristo. ¿Se está entendiendo, cierto? Por medio de Cristo nos reconcilia con Él mismo, y nos ama, escuche esto, y nos ama íntimamente. El Padre que estaba indignado con nosotros, por decirlo de alguna manera, ahora Él, al haber tomado la decisión por medio de su propio Hijo, ahora Él nos ama íntimamente y nos acepta, mire qué privilegio, en su familia. En la familia de los santos, en la familia del reino de los cielos. Amén. Por medio de la salvación somos libres del pecado y de su gran consecuencia, la muerte eterna, la muerte espiritual. Nos redime del pecado y nos salva por medio de Jesucristo. Entendemos entonces que la salvación
solo depende de quién, depende del Señor. Amén. Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Hasta ahí vamos bien, avanzando con la ayuda del Señor. Entonces, yo para ir cerrando, en los minutos que me quedan, quiero avanzar hablando de cierta forma en la diferencia entre justicia y gracia. Quiero que entendamos un poquito la diferencia entre justicia y gracia. Y si es que alcanzamos, quiero que hablemos de la gracia común y la gracia especial que Dios le da a algunos hombres, que Él elige libremente dárselas. Wow. Entonces hablemos primero de la justicia y la gracia. Cuando miramos la justicia en el plano de la salvación, tenemos que entender que la justicia tiene que ver con las obras y con los méritos personales que nosotros podríamos acumular delante de Dios y en el plano de la salvación para alcanzar salvación, para alcanzar ser aceptables delante de Dios. Pero sabemos que la salvación no es por obra. De hecho, la fe en Jesucristo no es por obra. Leemos en la carta a los Romanos que si Abraham, él, hubiera sido declarado justo delante de Dios por medio de las supuestas obras, tendría de qué gloriarse. Pero Abraham no fue declarado justo delante de Dios por medio de sus obras. Él fue declarado aceptable delante de Dios solo por medio de la fe. Amén. En Génesis 15:6 leemos. Génesis 15:6 leemos. Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Luego en Habacuc 2:4, Habacuc 2:4, leemos que más el justo por la fe vivirá. La salvación no es por obras ni es por mérito, sino que es por medio de la fe en Jesucristo. La justicia tiene que ver con nuestras obras, con nuestros méritos, y ninguno de nosotros reúne ni en su mejor esfuerzo, ni en su mejor intento, la cantidad de obras o méritos suficientes para agradar a Dios, ya que el único justo es Él. Amén. El único justo. Él es el justo y Él es el que justifica al que es únicamente de la fe en Jesucristo. La salvación no está basada en nuestra justicia. La salvación está basada en la justicia de otro. ¿Quién es ese otro maravilloso? Nuestro Señor Jesucristo. La salvación está basada en la obra justa de nuestro Señor Jesucristo. Cuando distinguimos en este plano justicia y gracia, a veces nosotros podemos hasta abusar lingüísticamente del tema de la gracia. Y gracia para acá, y gracia para allá, y gracia para acá. Debemos ser cuidadosos cuando hablamos de la gracia. Escúchenme esto. Debemos ser cuidadosos cuando hablamos de la gracia. Porque Dios no está obligado a dar esta gracia especial a quien Él quiere. Amén. La gracia debe definirse como un don inmerecido. Anoten eso, por favor. La gracia es un don inmerecido. Es decir, ninguno de ustedes ni yo merecíamos esta gracia de Dios. Don es regalo. La gracia es un don inmerecido. Entonces nosotros ahora diremos que la salvación es por gracia. Es por esta gracia que se nos ha sido otorgada en la persona del Señor Jesucristo. Y que accesamos a ella, ingresamos a ella por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo, libre de toda confianza en nuestras obras, que de hecho la Escritura enseña que nuestras obras son como trapos inmundos delante de Él. Cuando la Biblia habla de los trapos de inmundicia, la imagen que está ahí, y esto es real, la imagen es la del paño menstrual. Es del paño que se sacaba una mujer que estaba en su periodo menstrual, del paño manchado con sangre inmunda.
Esa imagen fuerte que nos llega a nosotros es la imagen que Dios usa en las Escrituras, cuando dice que nuestras obras son como trapos de inmundicia delante de Dios. Nosotros todos somos pecadores y necesitábamos con urgencia las obras, los méritos perfectos del único impecable, que es nuestro Señor Jesucristo. La salvación es por gracia. Hay algunas ideas que quiero leerlas, aquí las tengo anotaditas, que me parece interesante para armar la síntesis de esto, de esta distinción entre justicia y gracia. La gracia es inmerecida. La gracia es inmerecida. Además, es importante saber que la gracia no es algo que yo me pueda ganar por medio de mi esfuerzo. Súper. No me la puedo ganar por medio de mis méritos. Es que yo estoy haciendo esto porque quiero obtener la salvación, es que yo quiero obtener la gracia. No, no es algo que usted se pueda ganar por sus méritos, es algo que Dios le otorga. Ahora, quiero hacer un especial énfasis ahí. Uno de los elementos, uno de los síntomas espirituales, hay muchos más. Yo creo que con el paso de estos estudios vamos a ir aprendiendo todos estos síntomas que revelan si de verdad estoy en esa gracia. Es el testimonio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo también nos muestra, nos confirma en nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Cuántos aquí, para la gloria del Señor y con humildad y reverencia, tienen ese testimonio del Espíritu en sus corazones de que son hijos de Dios? A ver, dedito para arriba, manito levantada. ¿Tienes ese testimonio del Espíritu de que eres hijo de Dios? Hermoso. Ya te vas a dar cuenta cuando el Señor te tenga que disciplinar. El testimonio del Espíritu va a crecer en ti. Porque el hijo que ama, Él le enseña y lo instruye. Entonces, el testimonio del Espíritu, que somos hijos de Dios. La gracia es dada libremente por Dios. Estoy hablando de esta gracia en términos de la salvación. Amén. La gracia salvadora es dada libremente por Dios. Al Señor no lo podemos sobornar. El ser humano, Cami estuvo enseñando esto también, de la pecaminosidad, de nuestra condición depravada. No podemos sobornarlo, no, nada, no sirve nada. La gracia es dada libremente por Dios. Otro principio, hermanos amados, Dios no está obligado a darla. ¿Se entendió? Él no está obligado a dar su gracia. Señor, yo sé que tú le vas a dar gracia para salvar y yo lo decreto y yo lo creo y lo decreto y lo decreto. Párele. Dios no está obligado a dar gracia salvadora. Amén. Ahora, la oración tiene que cambiar ahí, con humildad. Señor, te pido que lo salves, te pido que lo alcances en tu amor. ¿Ve cómo cambia el tono? Que lo cambies en tu gracia. Ten misericordia, regálale fe para que crea en ti, Señor. Es diferente. Dios no está obligado a darla. Ni no está obligado. Cuando pensamos que merecemos la gracia, mire, escuche esto, cuando yo pienso, cuando Marco piensa, yo voy por el mundo y digo, yo pecador merezco la gracia. Estamos en este discipulado inicial, estamos aprendiendo estos asuntos tan fundamentales de la fe. Yo merezco la gracia porque yo he sido un joven, no sé, usted una mujer esforzada, hemos vivido situaciones difíciles en la vida, mis padres, mis estudios, no sé, yo me portaba bien en el colegio, me sacaba puros 7, yo no le he hecho daño a nadie, me comparo con un asesino, me comparo con un mafioso. Yo merezco la gracia. Algo bueno debe haber en mí. Mi sufrimiento, el Señor lo ha visto, mi historia, mis traumas, mi dolor. No, yo merezco la gracia, la merezco. Mire, el corazón, dice Jeremías el profeta, es engañoso y perverso más que todas las cosas. A veces uno puede ir por la vida así como, no, pastor, yo nunca diría eso, nunca lo pensaría.
Cuidado, porque en algún lugar profundo del corazón, yo puedo sostener por ahí en algún rincón que yo merezco ser hijo de Dios. Nada. Naca la pirisnaca, como decimos acá en Chile. Cuando merecemos la gracia, cuando pensamos que merecemos la gracia, ya tenemos una visión distorsionada de quién es el Señor. ¿Me entendió? El Señor es soberano. Él tiene control. Él es autoridad. La merecemos, no. Una visión distorsionada de quién es el Señor. Quiero que alguien lea Romanos 9:15. Oh, yo estoy feliz esta noche, no sé qué me pasa. Debe ser el gozo del Señor. Amén. Es que este tema es muy bueno. Romanos 9:15. Yo lo tengo, pastor. Ya, vamos. Romanos 9:15. Por favor. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Ya. Mire, yo sé que siempre vamos a quedar en deuda en términos del tiempo, pero es así nuestra humanidad. Pero mañana, el viernes, el domingo, el Señor nos sigue llevando a las Escrituras y nos sigue sumergiendo en estas aguas profundas. Vamos a entrar a definir algunas ideas, algunas líneas de un capítulo bien potente en la Carta a los Romanos. No lo voy a agotar todo ahora, imposible. Pero pensando en este versículo central que tiene que ver con el decreto de la salvación para sus escogidos. Cuando en la palabra del Señor Dios decreta salvación, Dios predestina, es decir, Él conoce de antemano, Él predestina. Esa predestinación está asociada a la elección. Amén. Dios predestina a alguien para salvar, Dios lo elige, Dios lo aparta desde antes de la fundación del tiempo. Entonces, quiero que leamos desde Romanos 9. Vamos a leer desde el verso 7 en adelante. Romanos 9:7. Voy a leerlo desde acá, ¿ya? Búsquenlo con calma. Romanos 9:7. Dios bendiga a Carla, que ahí la estamos viendo, prendió su cámara, bienvenida, ya es parte de esta familia. Amén. Romanos 9:7. Leemos la palabra del Señor. Dice así: ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Ya voy a explicar este nudo. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca, de Sara, ¿a quién pasamos ahora? A otra mujer, a Rebeca, de Sara a Rebeca, no pierda esos nombres. Concibió de uno, de Isaac, nuestro padre. Deténgase ahí para que no acumulemos tanta información y desmenucemos como ese núcleo que me parece importante. De lo que está hablando el apóstol Pablo acá es de la doctrina de la elección para salvación, ¿cierto? Hemos definido que la salvación es del Señor, es un don inmerecido, y que además Él lo otorga a quien Él quiere. Dios escogió a Abraham porque Él quiso, solo porque Él quiso. Y el Señor le había dicho a Abraham que en Isaac a él se le daría descendencia, que en Isaac vendría la bendición. Sabemos que Isaac fue un milagro, porque Abraham tiene 100 años y Sara tiene 90 años cuando se cumple la promesa que Dios había dado de antaño, de mucho tiempo atrás. Sabemos, como dice Pablo a los Romanos, que Abraham creyó incluso en esperanza contra esperanza. Me gusta esa expresión porque habla que aun cuando todo se veía como nublado e imposible, Dios actuó. El apóstol dice que Dios da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Entonces noten ustedes que Dios escoge a Abraham y
a él le vendría una descendencia, una bendición nacional y una bendición espiritual, no por medio de otros hijos, sino por medio de ¿quién? De Isaac. Sigo viendo el patrón de elección. Lo veo en Abraham. Abraham tenía hermanos. Tenía a Nacor y tenía a Harán. Uno de ellos muere, el padre de Lot. Dios no escogió a Nacor, Dios no escogió a Harán, Dios escogió a ¿quién? Abraham. Ahora en los hijos. Abraham tiene un hijo con Agar. El hijo de Agar se llama Ismael, los estudiantes de Génesis. Dios no escoge a Ismael. De Ismael no viene la bendición para la nación. La bendición viene de Isaac. Luego de la muerte de Sara, Abraham tiene otra esposa, otra mujer, se llama Setura. Setura y Abraham tienen 6 hijos, según el registro de Génesis 25. Dios no escoge a ningún hijo de Setura para que de ahí venga la bendición. Dios dice, en Isaac te será llamada descendencia. Génesis 21:12. Ahora, luego el apóstol dice, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios. Ahora de términos raciales, de linaje físico, ¿cierto? Abraham, Isaac. Ahora pasamos a un tema espiritual, a una profundidad espiritual que estaba en la vida de los patriarcas. Y dice, no todos los que son hijos de Abraham son hijos de la promesa, sino solo aquellos que creen. Ese es el trasfondo, que creen en el Señor Jesucristo. Y ahí ahora entramos nosotros, la familia de la fe. Abraham fue salvado por medio de la fe, nosotros también por medio de la fe en Jesucristo también somos hijos de Abraham, dice Pablo a los Gálatas, y herederos según la promesa. Quiero avanzar al 10 de Romanos 9:10. Dice, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre. Miren lo que pasa acá en el 11. Es muy potente este verso. ¿Quién lo puede leer? Romanos 9:11. Para que no se me queden dormidos. Romanos 9:11. ¿Alguien ahí? ¿Hermano Antonio? Sí, Ya, Romanos 9:11, por favor, mi hermano Antonio. pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. ¡Wow! El propósito de Dios conforme a qué? A la elección. Dios elige libremente. Ahora, entienda lo que dice Romanos 9:11. Usted no puede desconectarse sin mirar lo que está acá. En el vientre de Rebeca hay 2 hijos. 2 hijos. Esta historia está en Génesis 25. ¿Ya? Rebeca está casada con Isaac. Isaac está casado con Rebeca. ¿Se entendió el juego, cierto? Abraham y Sara eran matrimonio. Ahora la segunda generación es Isaac y Rebeca. Fíjese que Rebeca también era estéril, igual que Sara. Pero Dios obró un milagro y Rebeca queda embarazada. Y en el vientre de Rebeca, ¿cuántos hijos hay? Hay 2, que son mellizos. Mellizos. Y si miramos la historia en Génesis 25, que la voy a leer en un momento más, solo agotando unos puntos, el embarazo de Rebeca no fue un embarazo fácil. Aquí yo no tengo ni idea de lo que es sentir una guagua en el vientre. A no ser que fuera ese gordo filipino que dicen que quedó embarazada una vez, pero no tengo idea de ese chisme. ¿Ya? Aquí las únicas que saben lo que es tener a un bebé en el vientre pegando pataditas son ustedes, las mujeres. Sucede que Génesis 25 nos dice que el embarazo de Rebeca fue un embarazo difícil, porque los 2 bebés que tenían el vientre peleaban en el vientre. Ellos ya venían en conflicto en el vientre. Yo estoy parafraseando esto, pero me imagino que se acomodaba uno por acá, el otro por allá, no sé, había una incomodidad. Esto no fue fácil. Rebeca estaba muy afectada por esto. Miren,
Vamos a leer solo esa partecita en Génesis 25. Vayan a Génesis 25, por favor, ahí. Esto es tremendo lo que está aquí en Génesis. En Génesis 25 dice la escritura. Leo Génesis 25, el verso 21. Génesis 25, 21. Miren lo que dice. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová. Y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella. ¿Quién estaba en el vientre? Estaba Jacob y Esaú. Jacob y Esaú. Y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? O sea, yo entiendo que esta mujer estaba afligida y eso a ella le causaba dolor en su vientre. No creo que ella estuviera tan triste, estos niños se han criado juntos por tantos años, esto me tiene deprimida. No, si un embarazo no dura años. En el transcurso de ese embarazo, ella sufrió. Le dolía su vientre, le dolía su cuerpo, a lo mejor estaba descalcificada, no tengo idea, hermano, pero ella dice, clama al Señor y dice, si esta cosa sigue así, yo ya no quiero vivir. ¿Para qué vivo yo? Dice ella. Y fue a consultar al Señor. ¿Y qué le respondió el Señor? Génesis 25, 23. Mire cómo Dios contesta. Y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio. Este rubio no es como el rubio amarillo que nosotros nos imaginamos. Las traducciones apuntan a que era pelirrojo, pelito rojo. Y salió el primero rubio, pelirrojo, y era todo velludo como una pelliza, es decir, estaba lleno de vellos, de pelos. Y llamaron su nombre Esaú. ¿Quién salió primero? Esaú. Entonces era el hijo mayor, había nacido primero. El colorín. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar, agarrándolo de atrás. Este venía peleando desde la guatita. Venía peleando desde el vientre. Yo creo que ahí dentro es una precisión mía. Creo que el que más peleaba era Jacob. No sé, como he visto su trayectoria. Trabada su mano al calcañar de Saúl y fue llamado su nombre Job. Y era Isaac de 60 años cuando ella los dio a luz. Entonces vuelve aquí para cerrar. ¿Entendió ese contexto, cierto? Entonces, ¿qué dice? Romanos 9:11. Que ellos no habían nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal. Jacob y Esaú, los dos estaban parejitos. No habían hecho ni bien ni mal. El único antecedente de Génesis es que el embarazo fue difícil. Para que el propósito de Dios se cumpliera conforme a la elección y este propósito permaneciera. No por las obras, sino por el que llama. ¿Ya? Es decir, Dios iba a escoger a uno de esos dos. Escuche esto. No en base a lo que ellos hicieran, sino porque Él quería. Se le dijo, el mayor servirá al menor, es decir, Esaú servirá a Jacob. Jacob tendrá la primacía. Jacob será el elegido. Como está escrito, noten lo que dice el Señor acá. A Jacob amé, más a Esaú aborrecí. ¿Ya? ¡Wow! Ahora, ¿qué quiere decir esto? ¿Dios ama a Jacob y aborrece a Esaú? ¿Qué le hizo Esaú al Señor para que el Señor lo aborrezca? Hay que entender bien este versículo. Lo que nos está diciendo el apóstol Pablo aquí, si entendemos bien el término que a Esaú aborrece, es decir, que a Esaú, en estos términos espirituales nuestros, solo se le ofrece justicia. Solo se le da justicia. Y a Jacob se le muestra gracia.
Él es elegido. Amén. ¿Esto qué nos enseña? Que no depende del que quiere ni del que corre, sino del Señor y de quien Él tiene misericordia. En el verso 14, en Romanos 9:14 dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? El apóstol se anticipa porque sabe que nosotros los seres humanos somos muy buenos, somos muy dados para pecar en nuestra mente y para querer entender las profundidades insondables de la mente de Dios. Ustedes tienen que saber que Dios es bueno en la salvación, número 1. Que Dios nunca hace nada malo, número 2, jamás. Que hay injusticia en Dios y el apóstol contesta enérgicamente, en ninguna manera. A Moisés le dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré de quien yo me quiera compadecer. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que es el único que tiene misericordia. Para cerrar, quiero que me escuchen esta idea. Miren, hermanos, Dios siempre es justo. Dios es justicia. Todo lo que escapa de esa área, de ese marco de justicia, es no justicia. ¿Me van siguiendo, cierto? Quiero cerrar con esto porque esto es muy profundo y es importante. En el marco de la justicia de Dios, Dios siempre es justo. Todo lo que está fuera de esa área, todo lo que está fuera de ese perímetro es no justicia. Hay dos formas como mínimo en las Escrituras que nosotros vemos dos formas de no justicia. De no justicia, síganme bien. Una es la injusticia. Y la segunda es la gracia y la misericordia. ¿Ya? Entonces, una es negativa, una forma de no justicia es negativa y otra forma de no justicia es positiva. ¿Van bien, cierto? ¿Cuál es la negativa? La injusticia. Porque Dios no es injusto. ¿Y cuál es la positiva? La gracia y la misericordia en que Él salva a algunos. Y démosle gracias a Dios que por lo menos salva a algunos, porque podría no haber salvado a nadie. Entonces, Dios al ser humano, y dejando introducido hoy para cerrar ya esta introducción, diría yo, a la salvación, Dios al ser humano, a ver, ¿cómo lo podemos entender? Le puede pagar, digámoslo así, de una o dos maneras. Dios a todos los seres humanos les tiene que pagar con justicia, porque todos somos pecadores, todos. Pero ¿qué nos enseña la doctrina de la salvación? Que a quien Dios quiere, libremente, Él le otorga gracia y misericordia. El hecho de que Dios escoja a algunos para salvación y a otros los deje, no significa que Dios es injusto. Simplemente se les paga con justicia. Esta doctrina es muy impopular, pero es bíblica. Es bíblica. Amén. Sucede que Él pudiendo pagarle a todos los seres humanos con justicia, que equivale a ira santa, a castigo eterno por los pecados, a muerte eterna, Dios libremente, porque Él quiere, Él les da gracia y los escoge en Jesucristo. Esto nos lleva a entender, para cerrar, que también existe en este plano de lo que estoy desarrollando, esa gracia común y esa gracia especial. Amén. Vamos cerrando con esta idea, esa gracia común y esa gracia especial. ¿Esto acaso nos dice que Dios no derrama su gracia sobre todo el mundo? E incluso sobre los que Él no escogió para salvación. No. Dios sí derrama gracia sobre el mundo, pero lo que ya se llama una gracia común, una gracia parejita, una gracia general para todos los seres humanos.
En Mateo 5:45, el Señor dice ahí en Mateo 5:45, que Él hace descender la lluvia sobre justos e injustos, y que Él hace nacer su sol sobre justos e injustos. Me gusta ese adjetivo posesivo ahí antes de sol en la Reina Valera, me encanta. Su sol, es como una parada de carro a los seres humanos. El sol no es de ustedes, el sol es mío. Su sol, Él lo hace nacer sobre justo e injusto. Eso es gracia común. Hermanos, hay gente que tristemente, no lo digo para jactarme, va a ir al infierno. Y en este mundo goza de gracia común, goza de oxígeno, goza de aire, goza de las estaciones, goza de otoño, invierno, primavera, verano, come de los frutos de la tierra, disfruta del agua, eso es gracia común, gracia común. Pero existe otra gracia, que es la gracia especial, gracia especial. La pregunta es, al cerrar, ¿Dios está obligado, según las Escrituras, a darle gracia especial, gracia salvadora a todos los hombres? No. Él le da gracia especial a quien Él quiera darle gracia especial. Dios le da un amor común al mundo y ahí decimos que sí, Dios ama al mundo, pero Dios ama a sus hijos, a los que Él decide salvar, con un amor eterno, con un amor perfecto, con un amor salvador. Son sus hijos los que son llamados a tener una comunión íntima con Él. Ustedes al terminar este estudio, en vez de salir reclamando y diciendo, pero ¿qué es esto, este Dios? No alterque con Dios. Dios hace todo bueno. Lo que pasa es que desde este lado del cielo y con esta mente que yo tengo, apenas veo un destello de su gloria. Hay cosas que no logro comprender totalmente, pero lo único que sé es que esta es su doctrina y Dios hace todo perfecto y bueno. Amén. Y al cerrar este estudio, usted debería decir, pero por lo menos este Dios justo, que podría condenar a todo el mundo, me salvó a mí. E incluso puede salvar a muchos más. Amén. Entonces, terminamos. Espero que este estudio haya sido de bendición. Me pasé en unos minutitos, pero espero que haya sido de bendición para que no nos olvidemos de esto que hemos anotado. Esto, gracias al Señor, queda grabado. Dios nos salva de sí mismo. Y es importante lo que hablábamos, sobre todo el caso de Isaac, Rebeca, muy hermoso ahí, Jacob y Esaú. No sé si alguien quiere decir algo, comentar algo, preguntar algo para cerrar. Agregar algo. Este es el momento. Si es que esto lo bendijo, si es que usted pudo ver algo mejor. Solo si es que alguien quiere decir algo, si no, tranquilo nomás. ¿Sí? Mi hermano Antonio, sí. Sí, esta doctrina de la salvación es bien profunda en realidad y cuesta mucho poder asimilarla en muchos puntos. Los puntos que nos explicaba usted sobre la justicia, la no justicia y la gracia son puntos difíciles de asimilar a la primera. Entonces la idea es que tratemos de masticar todo esto antes de comerlo, porque es difícil. Es difícil así la primera vez escuchar esto, es un poco complicado porque choca con nuestra mente. Porque es como un dicho popular que hay que si Dios es bueno, ¿por qué no salva a todo el mundo? Y eso no es así. Dios es bueno, pero aunque no salve a todo el mundo, no deja de ser bueno. Entonces, esta doctrina es maravillosa. Y a mí me gusta mucho la doctrina de la salvación, la soteriología. Pero es difícil de entenderla. Pero es maravilloso, fue un maravilloso estudio. Quedé con más hambre todavía. Es difícil, hermano Antonio, yo lo asumo. Es difícil masticarlo para uno que lo tiene que compartir. Es difícil procesarlo, tratar de buscar las mejores imágenes, los mejores conceptos, y por eso este estudio deberían volverlo a escuchar, digerir y tratar de ir lento. ¿Alguien más? Pastor, Hermana Sofía.
Yo quiero leer un pedacito pequeñito de un concepto de la gracia de Dios que me llamó mucho la atención del libro de los atributos de Dios. Qué bueno. Entonces, voy a leerlo cómo lo definió el autor de este libro, que Arthur también, Pym. sí, pequeñito, dice, la gracia de Dios es el eterno y absoluto favor gratuito de Dios manifestado en conceder bendiciones espirituales y eternas a los culpables e indignos. Hermoso. Sí, hermoso. A los culpables e indignos. Y así, y en ese libro, yo les recomiendo que se lean ese libro, es perfecto. O sea, ahí definen a Dios, los atributos de Dios perfectamente en las palabras, o sea, lo explican tal cual. Entonces les recomiendo que se los lean. La verdad me ha servido mucho ese libro. Y sabe que yo suelo agregar ahí, yo soy un fiel promotor y defensor que nosotros debemos leer buena literatura bíblica. Porque creo en un principio de Pablo a los Efesios, que Dios le ha dado maestros a la iglesia. Pastor, Y hay maestros que, como Arthur Pym en su libro que Antonio y Camila recomendaron, que ese libro debiera leer. Hay cosas que no tienen que leer ni ver, pero hay cosas que tienen que leer y ver. y hay otro libro también de los atributos de Dios, Sofi, por si también lo quieres leer, que es de Tozer. Su apellido es Tozer. Lo mandamos al Lo mandamos al grupo. Mándenlo ahí al grupo. Después lo vamos a enviar al grupo. Que Ah. también habla de los atributos de Dios, para que si quiere la Sofi o algún otro hermano reforzar más lo que los atributos de Dios. Maravilloso, maravilloso. Y entender que Dios es sus atributos, no es como Dios tiene, porque yo tengo este chaleco, pero es distinto a mí. Dios es en su esencia, sus atributos son parte de su composición, por decirlo de alguna manera. Amén. Si no hay nada más que decir o preguntar o indicar, vamos a terminar orando al Señor. Esperamos que la hermana Corina estuvo con nosotros hoy, que es bueno que estuvo aquí, y la hermana Carla también, ahora ya llegó, parece, se instaló y estaba escuchando. Estamos contentos de lo que el Espíritu Santo hace, es tremendo lo que el Señor hace. Así que vamos a orar, pues vamos a clamar al Señor y le vamos a dar gracias por la salvación. Si el Espíritu Santo nos da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, qué maravilla. Qué motivo para agradecer. Amén. Amén. Vamos a aclamar a nuestro Señor. Padre, le damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por entender su palabra, por estudiarla. Amado Dios, la verdad es que aún creo que entendemos muy poco. Muy poco. Señor, pero estamos en este camino de aprender, de buscarte, de conocerte, mi Señor. Porque no hay mayor tesoro ni mayor gloria en esta vida que conocer quién eres tú, mi Señor, y cómo tú nos has salvado. Ningún creyente genuino podría no estar interesado en cómo usted nos ha salvado, porque comprender la doctrina de la salvación nos lleva a adorarte, Señor, en espíritu y en verdad. Comprender la doctrina de la salvación nos lleva a amarte mucho más, nos lleva a no pecar más, a dejar los viejos hábitos y nos impulsa a la santificación. Gracias, Señor, por mis hermanos, mis amigos que estuvieron aprendiendo esta noche, escuchando y que también tuvieron la paciencia de oír esta exposición que entregué de tu palabra, Señor. Que este estudio sea rico en bendiciones para todas y todos nosotros y que en la próxima clase, Señor, lleguemos todas y todos con más deseos de seguir avanzando, Señor. Bendice ahora el tiempo que se va a dar con Antonio, Señor, en unos 5 minutitos más. Antonio nos enseña Génesis y creemos que ahí usted hará grandes cosas con nuestro amigo, nuestro hermano, Señor. En el nombre precioso de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén.